FM 89.1, Radio Universidad. 11 3 88 50 89 1, porque ahora nos pusieron, viste, diferente, como tenemos que decir el teléfono. Tenemos TikTok. Mirá, Julie, con nuestra diosa de las redes, que hace unas maravillas, hace que hagamos monadas, de todo. Yo tengo TokTok. Vos tenés TokTok, sí. Estamos también, si nos quieren ver, nos quieren escuchar, www.fm891.com.ar. Estamos en Facebook, en Twitter, en todos lados, pero ahora en TikTok también. Así que en Instagram, búsquennos y ahí van a ver todo lo que pasa también en la radio. Pero volviendo, ¿no?, a este tema que comentábamos al comienzo del programa, donde el detonante tiene que ver con este juicio que comenzó a este joven que golpeó al empleado de un estacionamiento allí en Montserrat. Y que, bueno, va a ser juzgado un delito que cometió cuando tenía 17 años, hoy ya tiene 18, está con prisión domiciliaria. Es el primer juicio oral a un menor de edad en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Se va a extender a lo largo de 4 audiencias. La víctima es este señor López, Arturo, de 67 años, Arturo, que ligó una piña, quedó inconsciente y todavía está internado, necesita atención las 24 horas, tanto a nivel cognitivo como físico. Y están viendo, y la familia está viendo cómo se va a recuperar este hombre, que, como cuentan las hijas, tenía una vida, tenía proyectos y hoy está todo truncado. Pero bueno, la pregunta, cuando vimos esto y también veíamos en estos días cómo Santilli hablaba de bajar la edad de imputabilidad para los menores, o a 15 años, para aquellos menores que cometan delitos graves, y que cada vez que se habla de alguna cuestión que tenga que ver con la inseguridad, aparecen estas dos opciones sin ponernos a discutir más profundamente un régimen penal juvenil. Bueno, quería saber dónde estamos parados, ¿no?, en el día de hoy, y qué pasa con alguien que hoy ya es mayor de edad, pero que cometió un delito cuando era menor. Así que para hablar de este tema, a ver si nos puede sacar las dudas que tenemos, está en línea el doctor Eduardo Jeromé, que es abogado penalista y quien ya nos está escuchando. ¿Qué tal, doctor Jeromé? ¿Cómo le va? Aquí lo saludamos desde Común Acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, imagino que obviamente este caso lo conoce, pero me preguntaba esto: ¿cómo se juzga hoy a alguien que es mayor de edad cuando cometió un delito cuando no lo era? Bueno, en ese caso, ustedes, como primera medida, partamos de la base de que cuál es el sistema penal vigente en la Argentina respecto de los menores, ¿no? Así, en líneas generales, sabemos que recién a los 16 años los menores empiezan a ser imputables, es decir, que pueden ser juzgados. Pero esta responsabilidad tiene algunas características, que solo pueden ser juzgados por delitos de cierta gravedad, si no son graves no hay juzgamiento, etcétera. Bueno, en este caso obviamente se cumple el hecho de que es juzgado por un delito de esa gravedad y que además ya es mayor de edad. Entonces, las penas que se le van a aplicar si se lo considera culpable, primero que el juicio va a ser un juicio exactamente igual, si es menor, si es mayor, un juicio en el que se va a determinar si es o no responsable, sí, como primera medida. Si es responsable, ¿qué pena se le aplica? Y ahí las penas que se le aplican son las penas de los mayores, porque ya es mayor. Claro. Entonces se le aplican las penas que están previstas en el Código Penal. Lógicamente, al juez se le da la facultad, en el caso de que era menor cuando cometió el delito, sí, de las características del hecho, si advierte que ha habido una comportamiento en el delincuente o en la persona procesada que le hace pensar que, bueno, que hay posibilidades de una regeneración, etcétera. Entonces allí se le da la posibilidad de bajar un tanto la pena y decir, bueno, le voy a aplicar una pena para el delito, pero un tanto menor por estas características. Pero tanto el juicio como la pena, los límites de la pena, bueno, van a ser como si fuera mayor, con esa salvedad que les acabo de decir respecto de la facultad del juez para disminuirlo un poco si lo considera.
Sí, y esto es ¿no es interesante cierto? lo que dice, porque a veces nosotros también, ¿no? Cuando escuchamos en los medios, bueno, pero es un delito excarcelable. Y esto en realidad es discrecional del juez. Puede hacer que un delito, ¿no? Por más que tenga una pena pequeña, sea de cumplimiento efectivo. Sí, claro, precisamente creo que el tema de la escarcelabilidad o no, hoy en día está reducida a dos circunstancias, más que nada el tema de escarcelarlo. Cuando una persona comete un delito mayor, también puede ser menor de 16 años, si el juez considera que puede haber posibilidad de que se fugue, ¿no? O sea, es decir, de que no, cuando se lo llame no vuelva, se escape porque tiene una pena, por ejemplo, grave, entonces es probable que ante la posibilidad de una pena grave que se le vaya a imponer, una persona diga, yo no quiero ir a la cárcel y me escapo. Entonces, esta es una circunstancia que tiene que evaluar el juez para decir si lo deja o no en libertad. O bien que esa persona intente, por ejemplo, tratar de ubicar a los testigos para amenazarlos, para impedirles que hable, etcétera. Entonces, también en esos casos, el juez puede decir, no, este hombre en libertad me complica. Entonces, complica en el sentido, complica la causa, ¿no? Entonces, en esas dos circunstancias puede decir, lo dejo detenido. Y en el caso que lo dejo detenido aquí, lo han beneficiado con el sistema de prisión domiciliaria, ¿no es cierto?, que normalmente no se suele aplicar, salvo en circunstancias determinadas, pero es indudable que una cosa es la escarcelación de un delito cuando comienza y durante el proceso, y otra cosa distinta es después de que se le aplica la pena. ¿Por qué? Porque allí funciona otro sistema, que es, se le puede dejar en libertad a esta persona, se le puede dar una pena de cumplimiento en suspenso, una pena condicional, así llamada, o una pena que no sea cumplida en la cárcel. Sí, pero siempre y cuando esa pena no supere los 3 años. Claro. Si esa pena es de 3 años y un día de prisión, esa persona que está juzgada y condenada debe ir a la cárcel, porque bien, los 3 años es el límite entre la condena condicional y la condena de cumplimiento efectivo. Bueno, y saliendo ahora de este caso, ¿no? Y pensando, sí, bueno, en esto que también mencionaba Eduardo, que tiene que ver con la imputabilidad a partir de los 16 años. ¿Cómo podemos salir de esa discusión binaria en donde cuando hay aumento de inseguridad o cuando no se conocen, que esto tampoco tiene que ver con las estadísticas, pero sí lo que a veces vemos en los medios, que parece que hay más delitos que cometen chicos menores de 16 años, para salir de esa discusión en donde, bueno, o entran por una puerta y salen por la otra, o hay que bajar la edad de imputabilidad a 4 años? Digo, ¿cuándo nos vamos a sentar a discutir en serio un régimen penal juvenil? Bueno, creo que la discusión debe pasar inicialmente por ver qué pasa en el mundo, porque nosotros no somos un país que está fuera de todas las normas o los cánones de lo que pasa en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Si en todos lados se adopta un sistema y nosotros tenemos otro, bueno, lo que tenemos que ver es por qué nosotros nos distinguimos, ya sea para bien o para mal, ¿no? Y cuando analizamos las tablas de los regímenes de la minoridad en el resto de los países del mundo, o en la mayoría, digamos, de los países del mundo, encontramos que, vamos al caso de América, que es el continente en el que estamos inmersos. Todos los países americanos tienen pena para los menores a partir de que tienen 14 años. Algunos a partir de los 13, algunos a partir de los 12. Los únicos 2 países de América que tienen pena a partir de los 16 años son Cuba y la Argentina. Sí, entonces, ¿y qué tipo de régimen que tienen estos países que penalizan a los chicos desde más jóvenes? Sí, tienen un régimen especial para la minoridad, pero los juzgan a partir de los 14 años. A partir de ahí son responsables. Cada país después tiene un sistema diferente. Si los trata de una manera, si los aloja en un instituto, si los tiene bajo vigilancia. Cada país tiene un sistema diferente, pero lo importante
es que a partir de los 14 años tienen responsabilidad penal. Aquí, en Argentina, recién es a partir de los 16. O sea que en este aspecto nos diferenciamos absolutamente de lo que pasa en el resto de América. Y lo mismo pasa si lo comparamos con Europa. Si lo comparamos con Europa, vemos que la gran mayoría de los países, la responsabilidad penal también es a partir de los 14, de los 13, de los 12, pero no de los 16. Entonces, como primera medida, lo que tenemos que preguntarnos es por qué nosotros somos diferentes al resto del mundo. Porque nadie dice que al menor de 14 años que lo juzguen tenga que ir a una cárcel, no. Pero como primera medida, que ese menor se lo considere que es responsable penalmente y después que se vea qué se hace con él. Bueno, pero a ver, por eso digo, a ver, no van a cárceles, pero muchos van a institutos de menores que también esto, por ejemplo, si uno lee la Convención de los Derechos del Niño, tampoco debería ser así. Entonces digo, por eso no nos sentamos nunca a discutir qué tenemos que hacer, porque hay pibes que a lo mejor pasan en un instituto de menores más tiempo que si cometieran un delito siendo mayores y van a la cárcel. Es que, Andrea, si tienen que ir a un instituto de mayores o a un instituto de menores o los mayores tienen que ir a la cárcel porque cometieron delitos graves, pues tiene que ser así. Ahora, de que se me diga que en la cárcel no se lo reeduca, en el instituto de menores tampoco, etcétera. Claro. Bueno, esa es una falencia del Estado mayúscula. ¿Por qué? Porque al Estado realmente invertir en cárceles nunca lo han hecho. Es más productivo hacerlo en otras cosas que tienen más cámara, más prensa, más difusión. La cárcel no da votos, por ejemplo, en la cárcel. Entonces, no se hace nada. Pero eso no significa que nosotros tenemos que dejar que esos menores hagan lo que quieran y mañana cuando sean mayores intensifiquen su raíz delictivo porque están amparados en la impunidad. Bueno, creo que no. Como primera medida es, si no pasa en el mundo, ¿por qué pasa aquí? Esta es la primera pregunta. Pero también, que nos claro, lo que pasa hacer. es que también la pregunta ¿qué se hace con muchos menores que hoy están muy fuera del sistema y que, a ver, a lo mejor si hubiesen tenido otras posibilidades no terminan, ¿no?, con un revólver saliendo a la calle? Digo, ¿cómo se trabaja de verdad con medidas que abarquen todo, ¿no?, y que nos den posibilidades a todos? Hay pibes que piensan que se van a morir a los 18 años, digo. Esa es una pregunta válida, pero esa pregunta válida tiene dos aspectos que tenemos que considerar, Andrea. Uno, el primero es que no porque el Estado no dé las condiciones, diría, esenciales de vida, el camino sea el delito, porque hay muchísima gente que en las mismas condiciones opta por otro camino, el camino de la licitud, el camino de llevar adelante, de educarse, de tratar de salir a flote y ser un hombre digno en la vida. Otros no. Entonces, como primera medida, esta situación que realmente es un déficit por parte de un Estado ausente, pero un Estado ausente en todos los aspectos de la vida, no solo respecto a los chicos, es un Estado ausente en todo, un Estado, por ejemplo, que en vez de incentivar al trabajo, los desincentiva dándoles plata para que no hagan nada, entonces me parece que es una grave falencia del Estado esa. Pero más allá de todo, también entiendo que a los 14 años y desde mucho antes, ya todos los menores, todos los chicos conocen el bien y el mal. Saben que el que agarra un arma, eso no está bien, eso no está permitido, eso es ilegal. Y si la usan, mucho peor. Entonces, tampoco en un país en el que la impunidad los proteja a los 14 años y a los 15, ¿qué vamos a esperar? ¿Que ese chico a los 16, a los 18 o a los 20 cambie y se haga una persona de bien? No, si lo incentivamos a que siga en ese aspecto. Quiere decir que lo tenemos que analizar nosotros desde una perspectiva amplia, pero tomando en cuenta primero que un chico de 14 años es absolutamente capaz de entender lo que hace. Punto uno. Punto dos, tenemos que saber que un juez podría y sería bueno y conveniente que analice lo que le está pasando a ese chico y sería fundamental que el Estado tenga las instituciones adecuadas para que los chicos y los grandes también tengan un lugar donde ir, donde purgar sus delitos, porque los tienen que purgar, porque si no, una sociedad tiene que haber premios y castigos. Si
sino realmente aquí estamos ejemplarizando la comisión de delitos para que todo el mundo diga, bueno, entonces si no pasa nada, porque yo... Ay, se nos cortó. Ay, se nos cortó ahí con Eduardo. A ver si podemos retomar la conversación. Sí, justo yo le quería preguntar con respecto, digo, quedó muy claro, me parece, el tema este. Quería consultarle por el tema de la justicia actual, ¿no? Y por qué cree que está tan desacreditado todo. Ahí está, a ver si podemos retomar el contacto. Pero es interesante poder sentarse a hablar, porque viste que hoy, si no, qué sé yo, Intratables es el programa político por excelencia, donde están todos a los gritos, y a veces es esto, y a lo mejor nos sentamos y no estamos tan alejados con algunas cuestiones, ¿sí? El tema es el cómo, el de verdad, no tener esa mirada donde es, viste, todo Boca River. Pero ahí justo Eduardo se nos había cortado y aquí mi compañero Guille también quiere hacerle una consulta. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo Sí, anda? se cortó. ¿Qué anda? tal? ¿Cómo está? Bien. No, yo digo, esto quedó muy claro, pero le quería preguntar, como usted un hombre Sí. de la justicia, un hombre de leyes, ¿por qué cree que está tan desacreditada la justicia? Bueno, la justicia, esta es una pregunta realmente excelente, porque cuando nosotros vemos las encuestas, vemos que, bueno, no solo la justicia, todas las instituciones de este país están muy desacreditadas ante la gente. Quizás la justicia sea una de las que más desacreditadas está. ¿Por qué? Porque indudablemente hay un grupo de jueces, hay dos cosas. La lentitud de la justicia, por ejemplo, es algo que padecemos todos aquellos que de alguna manera, no solo nosotros que trabajamos realmente para actuar en la justicia y que sufrimos esas consecuencias, sino toda la gente que tiene que recurrir a la justicia, ya sea como denunciante, sea como que hace una acción civil, sea que hace un reclamo laboral, sea lo que fuere, y tardan años y años para terminar. Bueno, evidentemente se ha dicho que la justicia lenta no es justicia, la gente así lo percibe y eso conspira contra una buena imagen de la justicia. Por otro lado, también, ya durante muchos años hemos visto que algún grupo de jueces, que son los que tienen estado público, los hemos visto como muy dependientes de actitudes del Poder Ejecutivo, como que no han respetado la independencia judicial, etcétera. Entonces, esas cosas, esos son jueces federales, puntualmente lo que estoy diciendo, que hemos tenido muchos ejemplos a lo largo de los últimos años. Y todo eso ha hecho que lo que hacen muchos jueces, que son probos, son honestos, son trabajadores, etcétera, se vea empañado por esa actitud de todos aquellos que hemos dicho. Y bueno, y todo eso hace que la imagen de la justicia no tenga un buen rapport delante de la ciudadanía, ¿no? Pero en un país donde las instituciones están absolutamente controvertidas, donde no hay confianza en las instituciones, la justicia es una de ellas. Entonces no es de esperar, lamentablemente, que tenga un marco diferente al resto, ¿no? Tenemos respecto del poder legislativo, todo lo que la gente piensa de los diputados y senadores, con las prebendas que tienen permanentemente, con hechos que son insólitos, con proyectos, por ejemplo, declarando el día de no sé cuánto de una provincia, cuando se está debatiendo, por ejemplo, el presupuesto que hace a la esencia del andar de un país. Bueno, todas esas cosas hacen que el Poder Legislativo también esté pésimamente mal visto, y los sindicatos, y la policía, y la fuerza, o sea, todo está mal visto. Creo que en ese aspecto habría que empezar por autoprestigiarse. ¿De qué manera? La justicia demostrando que es independiente. Esta es la base de la justicia, demostrando que no es lenta, demostrando que es rápida. Estos son los aspectos que los jueces tienen que tener en cuenta para que la mirada de la gente cambie respecto de ellos. Y esto es posible, no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso se requiere un trabajo largo y con gente que sea apta para eso.
Doctor Eduardo Jeromel, la verdad que nos gustó mucho dialogar con usted, porque está bueno poder sentar a pensar estas cosas. Porque primero que no pensar, sentarse, dialogar. Este programa que se llama De Común Acuerdo, ¿no? Tiene que ver con eso. Y sí, cómo se vuelve a tener esa sensación de ese principio básico de justicia, ¿no? Que tenían los romanos con dar a cada uno lo que es suyo. Bueno, esa sensación hoy no está, ¿no? Esa sensación de justicia. Así que le mandamos un abrazo y seguramente en otra oportunidad volveremos a hablar. Siempre a disposición. Un abrazo grande. Adiós. Un abrazo. Hoy hablábamos con el doctor Eduardo Jeromel, abogado penalista. Bueno, empezamos como disparador con este juicio que se está llevando adelante de este joven que golpeó y hirió gravemente a este playero, allá a fin de año, este hombre de 67 años que todavía está viendo cómo se recupera y sale al menos del lugar donde está internado. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Un delito que cometió cuando tenía 17 años, hoy ya tiene 18 y después terminamos hablando. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.